Bueno, hermanos, ya vamos a empezar, ya vamos a dar inicio a esta hora de la tarde de adoración a nuestro Señor hoy miércoles. Y vamos a empezar este culto, no sin antes recordarles que por favor pongan silencio en sus teléfonos para que no suenen durante esta hora y no haya ningún ruido. No nos distraigamos mientras estamos aprendiendo del Señor o cantando los himnos. Ahora bien, le voy a dar paso a nuestro hermano Gustavo para que tenga la primera oración. Vamos a estar de pie, hermanos, para dirigirnos a Dios en oración. Muy bien, oremos. Padre Celestial, léanos aquí delante de su presencia hoy, miércoles, Padre, para adorarle, para meditar en su palabra, para cantar juntos, bendito Padre. De esta forma, estimularnos al amor, a las buenas obras, a la adquisición de ese conocimiento que es necesario tener para presentar defensa cuando se requiera, Padre, o dar razón de nuestra esperanza, de la fe que tenemos. Ayúdenos para que tengamos éxito en esta tarde al venir aquí. Ayúdenos para tener el corazón correcto delante de usted. Ayúdenos para tener presteza, diligencia, reverencia delante de usted en lo que estaremos haciendo. Ayúdenos, denos su bendición, pero gracias porque nos ha traído con bien y nos ha bendecido hasta el día de hoy. A su nombre, gloria. A usted gracias, y nuestra súplica la ponemos en sus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Ahora sí, hermanos, vamos a continuar con nuestra siguiente parte de nuestra adoración esta tarde, lo cual son los cantos. Y el primer canto que estaremos cantando es el 142. Oigo la voz del buen pastor. Cantemos. Oigo la voz del buen pastor en espantosa soledad. Llama al cordero que en temor vaga en la densa oscuridad. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Quien ayuda quiere a Jesús, a los perdidos a buscar. Difunda por doquier la luz del Evangelio a predicar. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Triste desierto el mundo es, rodeado de peligros mil. Bendice Cristo a la mies, trae mis ovejas al redil. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Amén, hermanos. Ahora sigue el 169. Cantad, oh peregrinos. Cantemos. Cantad, oh peregrinos, canción a Dios alzad. La fe en gratos cantos al cielo levantad. Parado desde el monte de gracia y bendita.
bendición. Contemplo mi glorioso país de promisión. Canta con dulces notas a Dios esa canción. Dulces notas a Dios esa canción, que con la presencia y canto se arroba el corazón. Cantemos peregrinos las glorias de Jehová. Cantemos de la patria que Cristo nos dará. Cantemos esa historia de amor y redención que cantan los querubes en la ciudad de Sion. Canta con dulces notas a Dios esa canción, que con la presencia y canto se arroba el corazón. Canta con dulces notas a Dios esa canción, que con la presencia y canto se arroba el corazón. Cantemos peregrinos las glorias de Jesús, de su poder y gracia, de su amor y luz. El mundo necesita saber de su perdón. Al fiel le fortalece, de Dios la santa unción. Canta con dulces notas a Dios esa canción, que con la presencia y canto se arroba el corazón. Canta con dulces notas a Dios esa canción, que con la presencia y canto se arroba el corazón. Ahora le vamos a dar el espacio a nuestro hermano César para que dé una oración antes de la predicación, de la clase de esta tarde. Hermanos, humildemente les pido si se ponen de pie para ir a nuestro Dios en la oración. Oremos. Buen Dios y nuestro Padre, vamos, Señor, hacia usted en oración, dándole siempre, Padre, las muchas gracias por las bendiciones que nos ha dado, Señor. Gracias porque nos ha permitido, Señor, estar aquí. Padre, ahora sea con el hermano, Señor, que trae el mensaje. Padre, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús, oramos y es por quien le pedimos todo. Amén. Amén.
Bien, hermanos, pues gracias a Dios que estamos aquí. Nos vemos nuevamente hoy miércoles. Espero que estas lecciones estén ayudándoles a ustedes en su crecimiento, en su entendimiento con respecto a lo que es la palabra de Dios, lo que es el mensaje, lo que debemos tener claro con respecto a lo que Dios quiere, ¿ok? Porque finalmente, hermanos, empezamos con esta clase con el título de preparándonos para dar respuesta cuando nos preguntan, ¿verdad? Cuando nos preguntan qué es lo que creemos, por qué predicamos lo que predicamos, por qué llevamos a la práctica específicamente ciertas cosas como iglesia, por qué cantamos como que cantamos, por qué ofrendamos, por qué la mesa del Señor. Todas esas cuestiones son importantes que nosotros sepamos para que cuando nos pregunten podamos dar respuesta. Pero por otro lado también, hermanos, estar conscientes de lo que hacemos, porque de esta forma estaremos seguros en que estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido, lo que nos ha demandado, ¿ok? Pasajes bases o claves que estamos nosotros considerando para estudiar este tema, pues ya lo sabemos, que cada vez que lo iniciamos la clase, hermanos, lo ponemos, ¿verdad? 1 Timoteo 2:15 o segunda. Segunda, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, tiene que usarla bien, la palabra, la Biblia, ese instructivo, ese manual que Dios nos ha dejado. Hay que saberlo usar, porque si no lo sabemos usar, seremos llevados o arrastrados por cualquier viento de doctrina, como dice Pablo, ¿verdad?, a los Efesios, por estratagema de hombres que con astucia usan las artimañas del error, dice Efesios capítulo 4. Y les he dibujado una línea que creo que puede ayudar mucho, donde les señalo, hermanos, donde yo les señalo una línea del tiempo, donde les puedo marcar cómo en el Nuevo Testamento fueron desarrollándose cada evento, cada situación que narra la Biblia. Tenemos, pues acá tenemos el Antiguo Testamento, bien lo sabemos, 39 libros que conforman el Antiguo Testamento desde Génesis, y en las Biblias que tenemos marca hasta Malaquías. Pero en realidad, hermanos, el Nuevo Testamento empieza acá. ¿Por qué? ¿Por qué no empieza acá en Mateo? Porque, hermanos, todavía lo que narra Mateo, lo que narra Marcos, lo que narra Lucas y lo que narra Juan son una misma historia, es un testimonio contado por 4 personas que tiene que ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Eso ya lo sabemos, todos lo conocemos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan nos hablan de la vida de Jesús, de todo lo que Él hizo. Finalmente nos hablan, hermanos, cómo Él finalmente muere en la cruz, y después, hermanos, Jesucristo se va al cielo, pero antes de irse al cielo, hermanos, da órdenes a sus, en este caso, 12 apóstoles, que preparó durante su ministerio, habiéndose escogido 12 apóstoles, para que posteriormente, cuando Él se fuera, ellos realizaran la tarea. ¿Y cuál era la tarea? Bueno, la podemos ver claramente ahí en Mateo, que es un pasaje que creo yo que ya por tanto citarlo lo sabemos de memoria, o al menos sabemos lo que dice Mateo 28, 18 al 20, y también este pasaje de Marcos capítulo 16, 15 y 16.
cuando les dice ahí, este es muy interesante porque Jesús se acerca, ¿verdad? Ya casi al irse, se acerca a sus discípulos y les dice: toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esas palabras que Él pronuncia delante de ellos establecen, hermanos, la regla en la cual ellos tienen que regirse. Yo tengo toda autoridad, se me ha dado toda autoridad, se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Y luego dice: por tanto, debido a que yo tengo toda autoridad, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego le dice en el versículo 19: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Marcos, que es también palabras que Jesús dijo antes de irse al cielo, la gran comisión, ¿verdad? Así conocida, cuando les dice Jesús a sus discípulos: id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado. El mandamiento de ir y predicar el evangelio, el mandamiento de ir y bautizar, hermanos, se da después de que Cristo muere. Se da después de que Cristo muere. Hubo una persona que se arrepintió antes de morir, que estaba en la cruz, ¿verdad? Que se arrepintió alguien. Uno de los ladrones se arrepintió. Uno de los ladrones escuchó las palabras de Jesús que le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Y yo le preguntaba a una persona: ¿esta persona fue bautizada, sí o no? No, ¿verdad? Entonces, ¿se salvó o no se salvó? Sí se salvó, pero se salvó sin ser bautizada. ¿Pero por qué se salvó sin ser bautizada? Porque aún Cristo todavía no moría. Porque el mandamiento de ir y predicar el evangelio, el mandamiento de que bautizaran fue después. Entonces, no podemos aplicar y decir que el bautismo no es importante, porque el ladrón en la cruz no se bautizó y como quiera se salvó. No entra, no puede. ¿Ok? Entonces, es importante y es necesario esto. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermanos, cuando dice ahí en el 28, en el versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso declara que Jesús es el Rey, es el Señor, es la autoridad en este periodo, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios usó de otras personas, usó de otros líderes. Moisés, bueno, antes Abraham, de ahí pasando por todos los patriarcas, llegando a Moisés, y usó a muchas personas, pero de aquí en adelante Jesucristo dice: toda potestad me es dada. Y para rematar, cuando Jesús fue bautizado, vino sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se vuelve a repetir eso, pero cuando se transfigura allá en el monte. Y si alguien lee, por favor, alguien lee en el libro de Mateo, en el capítulo 17, versículo 5, se vuelve a oír esa voz que desde el cielo, la voz del Padre. Y la voz del Padre dice, en el versículo 5 del capítulo 17, ¿qué dice? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Fíjese cómo dice al final esa pequeña frase: a él Oíd. a él oíd. Es decir,
que Cristo Jesús es a quien debemos atender, a quien debemos oír, a quien debemos obedecer. Cristo Jesús. Por eso consideramos esta era como la era cristiana. ¿Ok? ¿En qué época estamos? En esta era. ¿Ok? Bien. Jesús aproximadamente murió en el año 33. Aproximadamente fue el año en que Él murió, en el año 33. ¿Cuál es el último libro de la Biblia, hermanos? ¿Alguien sabe en qué año se escribió el libro de Apocalipsis? El último libro va, que es Apocalipsis, del 33, 95, 96 después de Cristo. Apocalipsis se escribió más o menos entre el 95 y 96. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el Nuevo Testamento abarca un periodo de ¿cuántos años aproximadamente? El Nuevo Testamento, si empezamos desde Mateo, pasando por Hechos, ¿cuánto es el periodo de años que transcurren, verdad? Que se relata la historia del Nuevo Testamento. Aproximadamente aproximadamente 100 años. Estos acontecimientos del año 33 hasta aquí, aproximadamente, ¿verdad? Todo esto en los primeros 100 años desde que se empezó a contar, ¿verdad? Nuestro calendario. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Les decía la vez pasada, hermanos, que en el Nuevo Testamento hay algo en el cual se enfoca todo, en el cual todo se concentra, ¿sí? Y les había dicho, hermanos, que en el Nuevo Testamento el Evangelio es el mensaje, es la doctrina, es aquello que toda persona debe oír. Es aquello en lo cual toda persona debe creer y debe obedecer. ¿Sí? No se habla del Evangelio en el Antiguo Testamento. Jesús comenzó a hablar del Evangelio del reino. Pero cuando Él se va, dijo, esto es lo que quiero que hagan. Marcos capítulo 16, 15 y 16 lo reitera cuando dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado va a ser salvo. Ok. Entonces es importante, hermanos, considerar esto. Por eso la iglesia tiene que estar bien entendida de lo que es esto. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes me pueden dar una respuesta de lo que es el Evangelio? Es la gran comisión que Dios nos dio, dice la hermana. ¿Qué es el Evangelio? Es lo que tenemos que predicar. Ok, sí. Pero la pregunta sigue estando en el aire. ¿Qué es el Evangelio? Ok, ¿qué es el poder de Dios para salvación? Romanos 1:16. Así dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Romanos 1:16, así lo podríamos definir. También, aquí lo va a anotar. Romanos 1:16, dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es decir, que la persona, para que experimente el poder de Dios y pueda ser salvo, solamente lo va a lograr a través del Evangelio. ¿Sí? Y yo les decía la vez pasada que tan importante es que dice la carta a 2 Tesalonicenses, ahí discúlpeme que le vuelvo a repetir esto, pero es importante, en el capítulo 1, versículo 8 y 9, cuando dice, en llama de fuego para dar retribución, ¿a quiénes? A los que no conocieron a Dios
ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Por eso es bien importante, hermanos, que en el Nuevo Testamento consideremos esto, que no se le olvide. Si usted le preguntan, bueno, ¿y qué escuchan? ¿Y qué predican? ¿Y qué creen? El evangelio. Eso es. Porque el Señor mandó predicar el evangelio, pero otra vez, exactamente qué es el evangelio. Y eso es a lo que quiero que al menos si de aquí usted salga por esa puerta entienda qué es esto y le quede claro, hermano. 1 Corintios 15 nos explica Ok. exactamente lo que es el evangelio. Vamos a ponerlo aquí, dijo el hermano. Primera a los Corintios, capítulo 15, del 1 en adelante. al 4. A ver, ¿qué dice? Sí, hermano. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Ok. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ok. Gracias. Pablo fue a Corinto y dice que les predicó. ¿Y qué les predicó? Dice el versículo 3. Lo que asimismo, ¿qué? Lo que asimismo yo recibí, eso es lo que yo les predico. ¿Ok? Entonces, el evangelio en sí es, hermano, ¿qué versículo es donde dice qué es? Dice, porque yo os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué? 3 y 4. El 3 y 4, ¿qué? Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Ok? ¿Qué más? Conforme a las Escrituras, Ajá. y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo fue sepultado. Y 3, que Cristo resucitó. ¿Ok? Que Cristo resucitó. Entonces, murió, fue sepultado y resucitó. ¿Ok? Dice, yo les he predicado lo que así mismo recibí. Que Cristo fue sepultado, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. De hecho, hermanos, a donde quiera que iba el apóstol Pablo, era lo que hacía. Miren, nada más un ejemplo de ello. Vamos a leer ahí mismo en Corintios, pero vamos a leer el capítulo 2. Primero a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Por favor, alguien que lo lea. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ok, ese es el 1 y 2, ¿verdad? ¿Sí? Cuando fue a Corinto dijo, yo no voy a hablarles de otra cosa, más de qué les voy a hablar. De Cristo. De Cristo y este crucificado. Y siga leyendo el 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? El Evangelio. El Evangelio. El hermano Humberto iba a decir algo. El evangelio es las buenas nuevas. En ninguna parte de la Biblia se había dicho de que Cristo había de venir a morir por nuestros pecados, o nadie había muerto por nuestros pecados.
En ninguna parte se dice lo que el Evangelio dice. Entonces, los que creemos en el Evangelio, creemos en el poder de Dios. Amén. Porque ahí en el Evangelio está el poder. Amén. Porque habla de poder de levantarlo de los muertos. Así es. Aunque sean sepultados, Claro. levantados de los muertos. Este evangelio tiene poder de darte vida a ti que estás muerto en tus delitos y pecados. Pero usted acaba de mencionar algo muy interesante. ¿Ha escuchado que evangelio significa buenas noticias? ¿Lo ha escuchado? ¿Buenas nuevas o buenas noticias? ¿Y sabe por qué dicen que es eso? Porque la palabra evangelio, su origen, eso es lo que significa. De hecho, mire, déjeme decirle, la palabra evangelio está dividida en dos palabras, pero que se juntan para usar la palabra evangelio. La primera es eu. Esa es la primera. ¿Y qué significa eu en griego? Bien, bueno. ¿Ok? Eu. Por ejemplo, la usa la palabra griega eutanasia. ¿Ha buscado esa palabra de eutanasia? Es una palabra griega esa, eutanasia. ¿Y qué significa eutanasia? Una buena muerte. Porque eu es bueno, bien, y tanasia de thanatos, que es muerte. Entonces, eu es bien o bueno, y la otra palabra es angelion. ¿Ok? Y esta angelion, nada más nos acordamos de esta primera. ¿Qué dice ahí? Ángel. A ver, Ángel, tú que te llamas Ángel. ¿Qué significa ángel? ¿No sabes? A ver, pregúntale a tu papá. ¿Qué te puso a tu mamá? Ok, ya le dijeron. La palabra ángel se traduce como mensajero. Por eso los ángeles, porque son mensajeros, ¿sí? Entonces, vamos a unir esta idea de bien, bueno o mensaje. ¿Cómo lo traduciríamos para que lo entendiéramos? ¿Mande? Buen mensaje, buen mensajero, bien mensaje. Entonces, por eso son buenas nuevas o buenas noticias. Ok, ya voy entendiendo entonces qué es el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es lo que mandó Jesús a predicar. Y la palabra Evangelio, hermanos, bueno, el Evangelio, ¿qué era lo que predicaban? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué era lo que predicaban? Que Cristo fue sepultado. ¿Qué era lo que predicaban? Que Cristo resucitó. Porque la palabra Evangelio es una palabra compuesta de dos palabras, que al final quiere decir buenas noticias. Puede usted llegar con una persona y le puede decir, ¿qué crees? Te traigo buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que aunque estás perdido en tus delitos y tus pecados y que estás muerto, la buena noticia es que Cristo murió por los pecadores, que fue sepultado y que resucitó. La esperanza es que Él te puede dar vida eterna si vienes a la obediencia del Evangelio. Ahora, te voy a decir algo, hermano. Nada más añadir que hay que leer todo el capítulo que dice para mirar el poder que tiene en nosotros cuando le obedecemos. Claro. Como estuvo en Cristo. ¿Cuál va a ser el poder? Primero los Corintios tiene un título, 1 Corintios 15 tiene un título que habla sobre la resurrección de entre los muertos. ¿Cuál es la esperanza de aquel que obedece el Evangelio? ¿Cuál es la esperanza de aquel que muere, pero antes obedeció el Evangelio? Que así como Cristo resucitó de entre los muertos, la esperanza es que usted también resucite, porque va a morir un día. Pero cuando venga Cristo, un día usted va a resucitar. Si usted obedeció el Evangelio, usted va a resucitar y va a ser llevado con Cristo al cielo, a la vida eterna. De eso trata 1 Corintios capítulo 15. Es interesante, hermano, yo lo sé, es muy interesante. Pero mire,
si Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, tiene mucha relación el Evangelio, hermanos, tiene mucha relación con lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿Qué relación hay? ¿Qué relación tiene el Evangelio con lo que dice Romanos 6, 3 y 4? ¿Qué relación hay? Mucha relación. ¿Qué dice ese texto? ¿Alguien que lo lea? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ok, ¿qué relación tiene esto con el Evangelio? Romanos 6, 3 y 4. Oh, tiene que ver que cuando tú predicas el Evangelio, tienes que decirle a la persona que tienes que morir con Cristo. Tienes que decirle a la persona que tienes que ser sepultado con Cristo. Y tienes que decirle a la persona que tienes que ser resucitado con Cristo. ¿Y en dónde se da esto? ¿Dónde? En el bautismo. Por eso, en Hechos capítulo 8, en el versículo 35, cuando el eunuco etíope está hablando, cuando Felipe está hablando con el eunuco etíope, creo que es el 34, cuando dice a partir de esta escritura, ¿qué versículo es? 35. ¿El 35? Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Fíjense, a partir de esta escritura, Felipe le anunció ¿qué cosa? El Evangelio. ¿Y qué dice el 36? Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces hay mucha relación entre el Evangelio y que la persona sea bautizada. ¿Cómo entendió el eunuco que tenía que ser bautizado? Porque se le predicó el Evangelio, hermanos. No se menciona ahí, pero el Evangelio cubre eso. Cubre, exactamente. Y eso es lo que debemos predicar, hermanos. Eso es lo que se debe anunciar. Porque si algo prevalece en el mundo religioso, hermanos, es que la salvación se obtiene solamente por creer en Cristo o por decir la frase, acepto a Cristo en mi corazón en esta noche. O declaro una oración, porque hay una oración que se llama la oración de fe o la oración del pecador. De hecho, algunas Biblias los traen hasta atrás, algunas Biblias. Si usted quiere ser salvo hoy, repite esta oración con toda la fe y reciba al Señor hoy en su corazón. No lo hay. Lo que hay es esto, hermanos. Lo que hay es esto, hermano. Los demonios también creen. Oh, pues de eso se trata, ¿va? Tiembla por lo que les va a pasar, pero Y creen, también creen los demonios. pero no pueden alcanzar la salud, no pueden obedecer. Ok, ahora, creo yo que estamos entendiendo lo que es el Evangelio, ¿verdad, hermanos? ¿O no lo estamos entendiendo un poquito, o más o menos? De hecho, hermanos, hay varios textos. Mire, el texto de... antes de eso, quiero que veamos 1 Corintios 15. Vamos a regresar allá. Hermano. Sí, mi hermana. Aquí a las hermanas se les pasó la cita de Hechos. Hechos capítulo 8, 35 y 36. Ahí está. Ok. La vez pasada había terminado con esta idea y que quiero retomarla, hermanos. ¿Qué es lo que se hace con el Evangelio según Corintios capítulo 15? Del 1 al 4. Vamos a los primeros dos versículos. ¿Qué hicieron los corintios con el Evangelio? Y eso me gusta porque dice mucho y algo que tenemos que considerar. El Evangelio que os he predicado. Ok. Entonces, el Evangelio se predica, hermanos. Se anuncia. Y aquí usted note y haga la diferencia en el grupo de los grupos religiosos. ¿Qué es lo que predica? ¿Qué es lo que enseña? ¿En qué se enfoca su enseñanza? En que Dios me ha revelado esta noche
Espérame. Predica el Evangelio. Mire, pasajes como 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. O Hechos capítulo 8, versículo 4. ¿Qué dice el 9:16? Pues si anunciamos el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Ok. Y hay de mí si yo no anuncio el Evangelio. Hechos 8:4, y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. anunciando el Evangelio. Entonces el Evangelio es parte de la vida del cristiano. El Evangelio es parte de la vida de la iglesia. El Evangelio es algo que no podemos separar, arrancar, quitar de la vida cristiana, del que ha creído. Es parte de su vida. Si alguno predica otro evangelio. Ahorita lo vamos a ver. Ese está interesante, Gálatas 6:1. Ahorita lo vamos a ver. Predica, el Evangelio se predica. Número 2, ¿qué más? El cual también, ¿qué? Se recibe. El Evangelio se recibe. Ok, ¿cómo que se recibe? Sí, hay que recibirlo. Me gusta ese pasaje cuando allá Pedro está predicando en Hechos capítulo 2, en el versículo 38 y en el versículo 41. Pedro les dijo, ¿qué les dijo Pedro en el 38? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el Evangelio se recibe. ¿Y cómo se recibe? Cuando das el paso a la obediencia. Habiéndote arrepentido de tus pecados, lo que yo le platicaba a Ángel cuando se iba a bautizar. Ángel, ¿estás entendido? Sí, hermano. Pues estás arrepentido, vas a dar el paso. Sí, hermano. Estás recibiendo la palabra. ¿Cuántos escuchan la palabra? ¿Cuántos escuchan el mensaje pero dicen, ahorita no, después, luego, o para mí no es esto? No la reciben la palabra. ¿Sí? O cuando ya esté viejito. ¿Sí? Pasan muchas cosas. Otra cosa, el Evangelio se recibe. Otra cosa, ¿qué más el Evangelio según Corintios? ¿Mande? Hay que perseverar. Hay que perseverar en el Evangelio. Ok. No se obedece solamente una vez. Bueno, se obedece una vez y de allí hay que vivirlo, perseverar en el Evangelio. Entonces, pues estaría bien dicho que alguien aquí dijera, hermanos, no deje de perseverar en el Evangelio, en las buenas noticias. No deje de perseverar. Pasajes como cuáles, hermanos. Colosenses 1:22. Vamos a ver, miren lo que le dice Pablo a los colosenses. Colosenses 1:22 y 23. ¿Quién lo lee? Colosenses 1:22 y 23. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para prestarnos santos, Ese para no es. presentarnos ¿Sí? santos. Ese es 1:22. 1:22. Ok, adelante, sí, cierto, ese, gracias. Para presentarnos santos y sin mancha irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Dónde se predica? Dice, bajo todo este cielo. Dice que no se muevan, que permanecen sin moverse de esta esperanza, de esta fe que tenemos. Entonces, hermano, por favor, en el nombre del Señor le digo, no desista, no deje de continuar, no se desanime, por favor, afírmese en la palabra de Dios, afírmese en el mensaje que ha escuchado. Es necesario, y animo aquí mismo en Filipenses, pero vamos a ver de esta idea. Filipenses 1:27, por favor.
que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Que oiga de ustedes que están, ¿qué? Firmes. ¿En qué? En el Evangelio. Que escuche que la familia Arismendi está firme en el Evangelio. Que la familia, no sé, Alvarado esté firme en el Evangelio. Que la familia Olivares esté firme en el Evangelio, que sin que se mueva. Porque el Evangelio no solamente es de un día, ya obedecí el Evangelio. El día que nos dice, no, hay que predicarlo, mi amigo. Habiéndolo recibido, y hay que perseverar en él. Y de hecho, una más, ¿cuál más? ¿Mandé? Retenerlo. ¿Qué es retenerlo? O sea, no lo cambies, no lo sueltes, no lo cambies por otro. Ahora sí quiero que leamos el pasaje que citaba el hermano Humberto, que es Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Gálatas 1, 6 al 9. Escuchen lo que dice ahí. ¿Qué pasa si yo cambio, adultero el Evangelio? ¿Quién lo tiene? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Y qué significa anatema? Y luego dice, y otra vez, como ya lo dije antes, otra vez se lo repito por si no oyeron bien, por si tienen los oídos sucios. Si alguien predica un evangelio diferente, ese o esos sean malditos. O sea, hay una advertencia muy clara, hermanos, con respecto a esto. ¿Por qué la iglesia debe cuidar lo que predica? No queremos ser malditos. ¿Por qué cuidamos el texto bíblico? ¿Por qué cuidamos lo que se nos ha encargado? Porque queremos salvarnos, porque queremos glorificar a Dios, porque queremos respetar su palabra. Por eso, porque no queremos caer en condenación. Si alguien anuncia un evangelio diferente, cuidado, sea anatema. Hermano Humberto. Ni los ángeles tienen permiso, menos ¿de cambiarlo? Y los hombres dicen que soñaron y que oyeron voces. Y dicen que no es el evangelio que están predicando, sino una revelación. Sí. Imagínense que venga la hermana Valeria: hermano, un ángel ya se me apareció en la noche. Ahí dice. ¿Y qué le dijo el ángel? No, pues que tenía que hacer esto para ser salvo. ¿Y concuerda con lo que dice la Biblia? No, es otra cosa. Dice ahí el texto: si un ángel de Dios viene y anuncia un evangelio diferente, no le creas. Es más, dijo Pablo, si aún nosotros, como apóstoles, si aún nosotros anunciamos otra cosa de la que ya les hemos dicho, no nos crean, no lo reciban conforme a lo que ya se les predicó, ya se les anunció. Y por favor, no dejen de predicarlos, no dejen de recibirlo, no dejen de perseverar, reténganlo. Y cuando dice reténganlo, incluso defiéndalo con su vida, porque es el poder de Dios para salvación. De eso se trata el Nuevo Testamento, hermanos. De eso se trata la vida ahora en la era cristiana. Es el encargo que el Señor nos dejó. Son esas buenas noticias
de salvación. De hecho, me gusta dos pasajes que nos explican por qué son buenas noticias. ¿Cuáles son? Aquí donde le puse el texto de buenas noticias. El primero de ellos es Lucas capítulo 4, hermanos. Cuando Jesús viene a la ciudad de Nazaret donde se había criado y se levanta para leer el libro del profeta Isaías. No sé si ustedes se acuerdan, hermanos. ¿Sí se acuerdan? Y el pasaje que le toca leer ese día al Señor Jesús es el pasaje sobre esas buenas noticias. ¿Quién lee capítulo 4, 18 y 19? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué son buenas noticias? Porque hay vista para aquellos que no ven. Porque hay libertad para aquellos que están siendo esclavos. Porque es un mensaje para aquellos que son pobres y necesitan enriquecerse en la sabiduría y en la misericordia de Cristo. ¿Por qué son buenas noticias, hermanos? Porque traen salvación, vida eterna. Dice, nosotros no estamos diciendo, ay, el mundo lo va a condenar, como cuando el hermano predicaba el domingo. ¿Cuál era la predicación de Jonás? ¿Cuál era la predicación de Jonás? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Nosotros no. Nosotros predicamos el año agradable del Señor. Porque no nos mandó el Señor a condenar, sino a predicar salvación. Que de repente le digo, y si no obedezco, pues hay condenación. De pasadita le digo, pero la intención no es andar condenando a todo mundo, sino al contrario, ofrécenle libertad, vista, paz en su corazón, salvación de su alma. Que de pasadita le decimos que si usted no lo hace, pues ¿qué le espera? Pero el mensaje principal es buenas noticias. Sálvese, dijo Pedro, de esta perversa generación, le dijo Pedro a toda la multitud. Sálvense, por favor. Y buscaba palabras, y con esta y con muchas otras palabras les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. El otro pasaje que nos habla de que por qué son buenas noticias es la que usa el apóstol Pablo cuando está hablando en su defensa allá en Hechos capítulo 26 con el rey Agripa, hermanos, cuando se le dijo que fuera a predicar y que se le apareció el Señor Jesús. Dice, tú vas a ser instrumento escogido para ir a predicar. Vamos a leer el 15, 16. ¿Sí es ese? Déjenme ver y me van a confirmar. Sí, es 15 al 18, por favor. ¿Qué le dijo el Señor Jesús que iba a hacer él? Iba a predicar. Desde el 15. Sí, vamos al 15 adelante. Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Escuchen. Para que abra sus ojos. Abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cómo no van a ser buenas noticias? Para que abran los ojos, para que dejen de estar bajo la potestad de las tinieblas y ahora estén bajo Dios, bajo la potestad de Dios, para que obtengan por la fe el perdón de sus pecados, por la fe en Jesucristo. ¿Cómo no van a ser buenas noticias, hermanos? Porque, hermanos, esa es la voluntad del Señor, porque el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, de eso se trata el Nuevo Testamento, de ese mensaje puro que debe predicarse, en el cual se debe perseverar, el cual debe retenerlo. ¿Por qué predicamos lo que predicamos, hermanos? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué? Porque el Señor, eso es lo que nos ofrece.
perdón de pecados, vida eterna, salvación y una forma de vida que es vivir en ese evangelio, en esa vida nueva que Cristo nos da. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos entendiendo, hermanos, en qué tiempo estamos, en qué era estamos y de qué se trata todo esto? Ahora, quiero terminar, porque cuando Jesús se va, Él les dice: id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero en Mateo 28, 18, cuando les dijo a sus apóstoles: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice el versículo: enseñándoles que guarden. ¿Qué versículo es? ¿Qué es el 19? El 20. El 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ok. Entonces, una vez de que obedeces el evangelio, que ya te conviertes en discípulo, ¿qué tienes que hacer? Según el versículo 20. Después se te va a enseñar todo lo que debes guardar, porque así Jesús lo enseñó. O sea, ¿sí lo alcanzan a ver en Mateo 28? Ya que lo hiciste discípulo, ya que se bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, luego dice, ahora ya, después de eso dice, enséñenles, ¿qué cosa? Todo aquello que yo les enseñé a ustedes, enséñenles a ellos que guarden lo que yo les he dicho. Ok, entonces la vida cristiana se trata de que recibas el evangelio, que lo retengas, que perseveres en él, pero que sigas las instrucciones que Jesús dio. Entonces la iglesia, porque todos los que obedecen el evangelio vienen a ser parte de la iglesia. Todas las personas, todos los creyentes, todos los que han obedecido el evangelio, Dios los va a poner en su iglesia. Y una vez que estés en su iglesia, tú tienes que seguir las instrucciones de los apóstoles. ¿Por qué de los apóstoles? Porque Jesús los preparó a ellos por un tiempo y les dijo: ya que hicieron eso, ya que se convierten en discípulos, ustedes enséñenle todo lo que yo les he enseñado para que lo guarden. Entonces la iglesia tiene que cumplir lo que los apóstoles enseñaron a la iglesia. ¿Cómo sé eso? Mire, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Estas palabras. ¿Cuáles fueron? 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dijo Pablo: mira, Timoteo, para que si tardo, estas cosas te las escribo, Timoteo, por si yo me tardo y no estoy allí para decirte lo que hagas, te voy a escribir esto. ¿Para que qué? Para que sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? Es la iglesia. O sea que todo cristiano tiene instrucciones para que sepa cómo debe conducirse en la iglesia. Y Pablo, que es apóstol, escribió varias cartas. Pedro escribió varias cartas, 2 cartas. Y esas cartas que fueron escritas a la iglesia nos indican qué es lo que tenemos que hacer como iglesia. Desde cómo adorar a Dios, en esto incluye cómo cantarle a Dios, cómo orar a Dios, qué día reunirnos, qué hacer cuando nos reunimos, por qué ofrendamos, por qué la mesa del Señor, por qué todo esto. Porque seguimos las instrucciones que los apóstoles encargaron a la iglesia para hacerlo. Ok. Porque de eso se trata el Nuevo Testamento. Ahora la iglesia
es el pueblo de Dios, que tiene en todo el mundo, que le alaba, que le sirve, que le glorifica. ¿Por qué? Porque ha obedecido el Evangelio. A través del Evangelio, las personas llegaron a la iglesia. Ahora estas personas tienen que seguir predicando ese Evangelio para que la gente lo reciba, para que la gente persevere en ese Evangelio, para que no lo vaya a cambiar por otro, lo retenga. Hermanos, preguntas, comentarios, hasta aquí. ¿Vamos entendiendo de qué se trata el Nuevo Testamento? ¿De qué se trata esta era en la que estamos viviendo? ¿O hay alguna pregunta? Hermano César. Todo bien. Bueno, pensé que tiene una pregunta. Hermano Elvis. Todo bien. Hermana Consuelo, vamos entendiendo. Ok. Hermanos, mire, son las 8:02. El tiempo se acabó. Espero continuar para que tengamos las respuestas, otras respuestas, ¿verdad? De todo lo demás que hacemos. Que cuando nos pregunten, sepamos qué responder, sepamos qué decir, porque lo hemos creído. Y no se le olvide qué es el Evangelio. Porque si usted se dice ser cristiano y no sabe responder lo que es el Evangelio, no diga quién le enseñó. No, claro, tenemos que estar bien entendidos de lo que significa esto. ¿Ok? Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Así que si alguien quiere obedecer el Evangelio hoy es la oportunidad. Mientras cantamos. Y el himno será el 114, el gran día viene. Cantemos. El gran día viene, muy pronto viene, el gran día del juicio final, cuando justos y malos el gran juez apartará. Esperemos el juicio final. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. Día triste viene, muy pronto viene, el gran día del juicio final, cuando el pueblo rebelde reprobado allí será. Esperemos el juicio final. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. El gran día viene, muy pronto viene, cuando Cristo vendrá en poder. Mas el gozo lo sienten los amados del Señor. Esperemos a nuestro Señor. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. Pueden tomar asiento, hermanos. Le voy a dar paso al hermano Elvis para que dé los anuncios. Buenas noches, mis hermanos, que Dios les bendiga. Agradecemos a todos por estar aquí reunidos una vez más buscando de la presencia de Dios y todo su conocimiento para estudiar de la palabra de Dios, aprender y confirmar el Evangelio en el cual hemos creído, en el cual debemos perseverar.
y todo lo que es necesario que como hijos de Dios y su pueblo pues sepamos y aprendamos. Damos gracias a los hermanos de antemano a decirles si tienen alguna petición, pueden ir pasándola para darle lectura. Les comunicamos, mis hermanos, que nuestro próximo servicio, pues el domingo, ¿saben? Primer día de la semana a las 10 de la mañana, en la mañana, y luego en la tarde a las 6 de la tarde. Aquí lo estamos esperando, mis hermanos, para seguir buscando de nuestro Padre Celestial y, por supuesto, seguir creciendo en el conocimiento de la verdad. Hermanos, ya vamos a dar lugar entonces a el último cántico con el hermano. Bueno, hermanos, les voy a pedir por última vez, por última ocasión, si se pueden poner de pie, por favor, para cantar el himno número 233. Qué hermoso el cielo ha de ser. Solo la primera estrofa. Cantemos. Existe un lugar en el cielo, lugar para ti y para mí. Verdades divinas nos dicen qué hermoso el cielo ha de ser. Qué hermoso el cielo ha de ser. Hogar de los hijos de Dios, lugar de reposo alcanzado. Qué hermoso el cielo ha de ser. Y ahora nuestro hermano Palomares tendrá la última oración. Vamos a inclinar el rostro, hermanos. Nuestro buen Dios, nuestro Padre, muchas gracias por los momentos que usted nos permite al darnos vida y salud suficiente para estar bajo este techo y participar, oh Dios, de la adoración a su grande nombre. Padre, recibir la enseñanza de su palabra, esa palabra, oh Dios, que nos edifica, nos sobreedifica para ayudarnos, oh Dios, en nuestra vida cristiana, a permanecer firmes, reteniendo, oh Dios, el Evangelio de su Hijo. Ayude, Padre, el esfuerzo que cada uno hagamos para repasarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, o en los que tomaron apuntes, pues, sus apuntes, Padre, para refrescar la memoria siempre y así, oh Dios, estar listos, percibidos, para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Padre, gracias por nuestro hermano Gustavo, que de muy buena gana, muy buena disposición, imparte, Padre, la enseñanza de su palabra. Sígale bendiciendo, sígale usando. Dios, damos muchas gracias por su hermano Samuel en la dirección del servicio y los cantos. Así, Padre, rogamos que usted esté con cada uno de nosotros, su bendición vaya con cada uno de nosotros de regreso a casa. Y Padre, en las peticiones que se han puesto delante de usted, Padre, obre en ellas y conforme a su voluntad, Padre, reciba esa gratitud, Padre, de cada una de ellas y supla aquella necesidad que hay entre su pueblo. Padre Santo, muchas gracias nuevamente le damos por la oportunidad que nos da, porque podemos ser alimentados con su palabra. Ahora vamos a ser despedidos de este lugar, de unos con otros, pero nunca de su presencia. Rogamos que vaya con cada uno de nosotros de regreso a casa, nos guarde, Padre, en el camino y nos ayude, Padre, a llegar con bien. Perdone, oh Dios, nuestras imperfecciones, perdone nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo oramos y le pedimos todas las cosas. Amén. Amén.